El conflicto estalló. Israel ha pasado por una gigantesca crisis política y social desde que Benjamin Netanyahu regresó al poder y aprobó una serie de reformas judiciales en la que se convirtió a sí mismo en jurado y verdugo de la justicia. La gente salió a la calle y las manifestaciones pasaron a convertirse en las más grandes del país, algo no visto desde hace 75 años. Prácticamente Israel estaba dividido y se colocó en estado de emergencia. Las protestas empezaron el 7 de enero de este año con el objetivo de anular las reformas judiciales y sacar a Netanyahu del poder. Con todo este panorama, pensamos que otra cosa peor no podía ocurrirle a Israel, hasta el sábado 7 de octubre de este 2023, cuando elementos armados del grupo Hamas consiguieron penetrar el territorio de Israel por la frontera sur. Hasta ese día, la ofensiva dejaba cerca de 600 muertos y centenares de heridos. Además, se tenía en nota que al menos 100 personas resultaron secuestradas. Esta ha sido la ofensiva palestina más amplia en territorio israelí en 50 años. En este video recordaremos los momentos en que Israel sintió el verdadero temor y por supuesto abordaremos el conflicto actual que a soldados, servicios de inteligencia y por supuesto a personas comunes nos tomó por sorpresa. Número 1. La Guerra del Yom Kippur. El 6 de octubre de 1973, con la esperanza de recuperar el territorio perdido por Israel durante la Tercera Guerra Árabe-Israelí en 1967, las fuerzas egipcias y sirias lanzaron un ataque coordinado contra Israel en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío, tomando por sorpresa a las fuerzas de defensa israelíes. Las tropas egipcias se adentraron en la península del Sinaí, mientras Siria se esforzaba por expulsar a las tropas israelíes de ocupación de los altos del Golán. En el inicio de la batalla, las brigadas israelíes de unos 3.000 soldados, 180 tanques y 60 piezas de artillería se enfrentaron contra 3 divisiones de infantería con grandes componentes blindados que comprendían 28.000 soldados sirios, 800 tanques y 600 piezas de artillería. Además, el ejército sirio mandó 2 divisiones blindadas desde el segundo día en adelante. Cada tanque israelí desplegado en los altos del Golán estaba comprometido durante los ataques iniciales. Comandos sirios cayeron desde helicópteros y tomaron el más importante bastión israelí en el monte Hermón, que tenía una variedad de equipos de vigilancia. Una fuerza israelí que intentó un contraataque fue detenida por una emboscada siria. En el segundo día de la guerra, la Fuerza Aérea Israelí trató de eliminar a las baterías antiaéreas sirias, con nombre en código Dogman 5. El intento fue un fracaso costoso. Los israelíes destruyeron una batería de misiles siria y perdieron 6 aviones. Los soldados israelíes estaban fuera de sus puestos observando el Yom Kippur cuando comenzó el conflicto, y los ejércitos árabes hicieron impresionantes avances con su moderno armamento soviético. Las fuerzas iraquíes no tardaron en unirse a la guerra, y Siria recibió el apoyo de Jordania. Al cabo de varios días, Israel estaba totalmente movilizado y las fuerzas de defensa empezaron a rechazar los avances árabes con un alto coste en soldados y material. Un puente aéreo estadounidense de armas ayudó a la causa de Israel, pero el presidente Richard Nixon retrasó la ayuda militar de emergencia durante una semana como señal tácita de la simpatía de Estados Unidos por Egipto. Finalmente, el 25 de octubre, las Naciones Unidas lograron un alto al fuego. Número 2. La masacre de la carretera costera de 1978. El atentado perpetrado por la facción Fatah de la OLP, con las órdenes de demostrar que hablaban en serio. Supuestamente la razón de este atentado tenía como objetivo echar por tierra las negociaciones de paz de Menachem Begin y Anwar Sadat. En realidad, el grupo tenía planeado originalmente atacar un hotel de lujo en Tel Aviv y tomar como rehenes a turistas y embajadores extranjeros para canjearlos por prisioneros palestinos detenidos en Israel. Sin embargo, los terroristas acabaron a 65 kilómetros al norte de su objetivo, viéndose obligados a buscar un método de transporte alternativo hasta su destino. La misión suicida palestina dejó un espeluznante rastro de carnicería a lo largo de la principal autopista costera de Israel, de Haifa a Tel Aviv. Deslizándose desde el Mediterráneo en la tarde del Sabbat, los terroristas secuestraron 2 autobuses llenos de turistas. Los llevaron en un viaje salvaje por la carretera hacia Tel Aviv, disparando en el camino a todo el que estaba a la vista, y finalmente destruyeron el autobús en una orgía de fuego y muerte. Las estadísticas oficiales cifraron los muertos en 37, entre ellos al menos 10 niños y 76 heridos, un número superior al de la masacre de Múnich de 1972, que dejó 11 muertos, y al de la matanza en una escuela de Malot en 1974, que dejó 26 víctimas. Este se considera el peor atentado terrorista de la historia de Israel.
Poco después del baño de sangre, Al-Fatah reivindicó la operación desde su cuartel general en Beirut. Los comandos fueron cuidadosamente elegidos y altamente entrenados para su misión suicida. Este suceso generó críticas al Estado de Israel y sus autoridades por la manera tan lenta en que actuaron. Hasta el momento, la gente se pregunta cómo un comando tan pequeño pudo ingresar hasta las arterias del país y perpetrar semejante matanza, llegando hasta la playa en plena luz del día sin ser detectados y no poner retenes sabiendo que un grupo terrorista había secuestrado un autobús. Número 3. Las células palestinas en Líbano y la guerra civil. En 1968, Líbano estaba sumido en una espiral de violencia. Manos extrañas intentaban adueñarse del poder en el país. El poder prácticamente se disputaba entre grupos de extrema derecha que veían con malos ojos a los refugiados palestinos, pues se decía que entre los refugiados había militantes de la OLP que usarían el sur del Líbano para planear atentados y usar el territorio como un acceso a Israel. El otro lado del espectro político daba la bienvenida a los palestinos y se sumaba a su lucha, además de que muchos de ellos mantenían ideologías de izquierda. Las sospechas de que la OLP usaría el sur del Líbano para atacar Israel eran ciertas. En los 70 la organización ya había montado una gran estructura que le permitió perpetrar varios ataques. Uno de ellos la masacre de 11 atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich y por supuesto la masacre de la carretera costera. Esta situación provocó que Israel entrara en un constante conflicto con Líbano. En respuesta a estos atentados, el gobierno israelí dirigido por el primer ministro Menachem Begin ordenó la operación Litani, que autorizaba la incursión de tropas israelíes en el sur del Líbano con el objetivo de desmantelar la infraestructura de la OLP, o por lo menos alejarla 40 kilómetros de la frontera del Estado de Israel. La operación Litani recibió este nombre porque los israelíes pretendían despejar de cualquier organización terrorista el sur del Líbano, justo a partir del río Litani. El ejército de Israel luchó por crear una zona de seguridad en una franja situada al sur del río donde 1000 civiles murieron en la contienda. Tiempo después, en 1978, Israel seguiría manteniendo su zona de seguridad estrechando alianzas con un grupo de extrema derecha llamado Ejército del Sur del Líbano. Líbano estaba ya sumido en una guerra civil desde 1975 y en 1982 Israel decidió emprender una invasión capturando Beirut y echando a la OLP de la ciudad. Sin embargo, el conflicto es más extenso y el papel de Israel más sangriento, dejando su sello en el cruel y salvaje episodio histórico de la matanza de Sabra y Shatila, uno de los tantos actos terroristas cometidos por Israel y sus aliados. La falange cristiana, con el conocimiento y complicidad de los soldados israelíes, entraron a los campos de refugiados de Sabra y Shatila para torturar, vejar y matar a palestinos completamente desarmados, ajenos a cualquier evento político. La presión internacional fue tanta que Israel tuvo que buscar chivos expiatorios, haciendo recaer toda la culpa en la falange cristiana. De hecho, hay una película muy buena sobre este hecho que recomiendo, se llama Vals con Bashir, de Ari Folman, está buenísima, véanla, una joya, en serio. El 7 de octubre, Hamás avanzó aproximadamente 35 a 40 kilómetros desde el territorio de la Franja de Gaza. En ese momento, los palestinos mantienen alrededor de 1,5 mil kilómetros cuadrados del territorio de Israel bajo su poder, desde Karem Shalom en el oeste hasta los alrededores de Sderot, Netivot y Ashkelon en el norte y noreste. Bajo el control de Hamás se encontraban áreas del Consejo Regional de Eshkol, así como las carreteras que conducen hacia la base aérea israelí de Hatzorim, donde están estacionados los aviones de combate israelíes F-35 Adir, y los accesos a la base militar de Tseelim. Curiosamente, en octubre se cumplen 50 años de la guerra del Yom Kippur. El primer ministro Benjamin Netanyahu advirtió el domingo a los israelíes que se prepararan para una guerra larga y difícil. Israel respondió con enormes ataques contra ciudades de la Franja de Gaza, que estaba bloqueada, destruyendo decenas de edificaciones mientras Hamás seguía lanzando cohetes contra Israel. Hasta el 8 de octubre se contaban más de 1,100 personas muertas en Israel y Gaza. El número de víctimas iba en aumento. Los israelíes se preguntan cómo es posible que su gobierno, su ejército y sus servicios de inteligencia se vieran sorprendidos por un asalto de esta complejidad y envergadura. Un acontecimiento sin precedentes recientes. Los militantes se infiltraron en 22 ciudades y bases militares israelíes y tomaron como rehenes a civiles y soldados, muchos de los cuales fueron trasladados a Gaza. Las autoridades habían informado de la muerte de al menos 700 israelíes ese mismo 8 de octubre. Israel tiene una de las redes más extensas y sofisticadas de inteligencia en Medio Oriente, tanto a nivel doméstico como extranjero. Sus informantes están infiltrados dentro de grupos militantes no solo en territorios palestinos, sino también en Líbano, Siria y otros países. Un ataque tan complejo y coordinado que implicó el almacenamiento y el lanzamiento de miles de cohetes justo delante de las narices de los israelíes debe haber requerido niveles extraordinarios de seguridad operativa por parte de Hamás. Videos y
fotos de israelíes muertos, tanto civiles como soldados, están en todas las redes sociales. Otros videos de hombres armados de Hamas llevando cautivos a soldados y civiles en Gaza han enfurecido y alarmado a los israelíes. Más de 123,000 palestinos han sido desplazados de sus hogares en la franja de Gaza. Esta ofensiva se ha librado en tierra y aire, y sorpresivamente también en mar. Comandos de Hamas desembarcaron en la costa de Ascalón y ocuparon varias áreas de este municipio del suroeste de Israel, próximo a la franja de Gaza. Se tiene información de que ciudadanos latinoamericanos permanecen atrapados en los ataques. De México, al menos 2 personas podrían encontrarse entre los secuestrados por el movimiento Hamas en la franja de Gaza. Medios argentinos informaron de la muerte de al menos 4 ciudadanos. Además, están desaparecidos otros 3 argentinos que se presume han sido secuestrados. La embajada de Brasil en Tel Aviv informó de la desaparición de 3 brasileños y de un herido en la zona donde celebraba un festival de música. Medios colombianos notifican de la desaparición de al menos 2 ciudadanos que se encontraban en el festival de música electrónica. La Cancillería del país informó que 2 ciudadanos paraguayos residentes en Israel están con paradero desconocido. El embajador de Perú en Israel declaró que el médico peruano-israelí Daniel Levy lleva más de 24 horas fuera de contacto. Podemos decir que lo que Hamas está haciendo es barbárico. Sin embargo, esta es la reacción natural ante 75 años de abuso, humillación, tortura, desaparición, maltrato, desalojo y otras cosas terribles que el Estado de Israel ejerció sobre el pueblo palestino. La realidad es que el supuesto Estado elegido por Dios lo vino provocando desde su fundación. Y me vale verga que se emputen. Este fue un video más de Gabs Lifestyle. Nos vemos el próximo jueves y viva el legítimo Estado de Palestina.